Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana 30 minutos. Qué placer enorme saludarle. Gracias por continuar con nuestra programación a esta hora de la mañana. Agradecemos a Luisa Mayoa y a todo el equipo que le acompaña, a Roberto Avelar en los deportes, a Gabriela Salazar, a Celaya, sí, ¿verdad? Ya le estoy cambiando el apellido, Gabriela Celaya, precisamente también en el mundo de los espectáculos, y por supuesto también el complemento de la información con Luis Ernesto Mendoza. Así que un saludo muy especial para los colegas que desde muy tempranas horas de la mañana están para ustedes ponerlos al día con las noticias. Vamos de inmediato, sin duda alguna, también a seguir en el análisis oportuno de los temas importantes del país, como hemos venido examinando, el clima electoral. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Francisco Bertrán Galindo, abogado constitucionalista, con quien vamos a hablar de temas importantes del país. Doctor, bienvenido, qué gusto saludarlo y qué bueno tenerlo acá en el programa. ¿Qué tal, Ernesto? Un gran gusto estar acá con usted. Gracias, doctor. Sin duda alguna, el clima electoral nos está cada vez más llevando a colocar sobre la agenda de nuestro trabajo periodístico, ver el comportamiento que están experimentando. El día de ayer una nueva encuesta electoral, el Instituto Universitario de Opinión Pública, da a conocer resultados muy importantes en el cual coloca al presidente siempre sobre la ventaja del resto de las fórmulas presidenciales y también a su partido dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la lectura, así de alguna manera, que usted tiene con relación a este y otros elementos que vamos a aprovechar a abordarlos esta mañana? Yo creo que es coincidente con la información que hizo la universidad. Creo que está bastante claro que en la parte de la elección presidencial, creo que el presidente Bukele va a tener una mayoría en la primera vuelta. Dudo mucho que haya otro candidato que tenga capacidad para buscar un balotaje en una segunda vuelta. Ahora, lo que está en discusión es si van a ser por el 60%, el 70%, eso ya dependerá del ánimo de la gente cuando llegue la elección así. Pero creo que la victoria por el momento yo la doy por descontada en el tema presidencial. En el aspecto de los diputados, como hay un cambio de fórmula, no sé cómo va a ser cómo van a funcionar los cocientes pequeños, digamos, no los residuos, sino los cocientes pequeños, porque es una lógica de ir sacando cociente sobre cociente sobre cociente. Sí. Y ahí es donde, según algunos estudios, de los 60 diputados, probablemente 50 y algo van a estar en poder de nuevas ideas y un pequeño número en los otros partidos. Se supone que esos otros partidos van a ser Arena, FMLN y probablemente Vamos, o quizás el PDC en San Miguel con Reinaldo Carballo pudiera ser, pero eso hasta que no lo veamos es una cuestión de lo más difícil hacer pronósticos en ese sentido. Pero creo que la mayoría normal de la Asamblea va a continuar estando en Nuevas Ideas. Ok, doctor, hay un elemento importante que tiene que ver con el conocimiento de la población misma sobre aspectos que tienen que ver, primero, la confianza hacia el Tribunal Supremo Electoral, segundo, elementos de juicio que tienen que ver con aspectos meramente legales, algo que de alguna manera someterlo a consideración de un segmento poblacional resulta y ha despertado ciertos elementos de juicio por parte de la parte oficial para decirle que en su momento podrían estar de alguna manera ejerciendo cierta especie de manipulación en cuanto a la respuesta que puede dar una persona o sugestionar a una persona sobre esa base, ¿no? Bueno, siempre se ha hablado de eso en todas las campañas. Sí. Yo lo recuerdo. Por el énfasis y la forma en la que se pregunta, si es abierta o cerrada la pregunta. En el tema de las encuestas
si se preconstituyen las opiniones o no. Eso por un lado, pero por otro lado, en general, cómo se desarrolla la campaña también tiene un sentido de construcción de una dicotomía que de alguna manera los que diseñan las campañas pretenden que el día de la votación se esté llevando una especie de un referéndum virtual. Y ese referéndum, las campañas lo que tratan de hacer es construir esa pregunta que nunca se formula, pero que es a la que se tendría que responder en las elecciones. Entonces, eso supone, obviamente, algunos le llamarán a eso manipulación, otros le van a llamar técnicas de campaña, técnicas de plantear las cosas, pero eso se da y se ha dado siempre y no veo razón de por qué tenga que cambiar. Es decir, creo que eso continuará. Hay que entender que tenemos una población con un débil nivel de educación, tiene poco conocimiento de las leyes, tiene poco conocimiento de sus derechos. Entonces tiene una manera para juzgar las cosas bastante simple, y desde esa perspectiva, pues, en la medida que la campaña logre hacer coincidencia con esa simpleza, en esa medida la cosa le funciona mejor al candidato. Doctor, casi por lo general este tipo de indagaciones que se tienen, es decir, el resultado de las encuestas, deben ser tomadas por los actores en el ruedo político, electoral en este caso, como una herramienta, como un insumo, ¿no? Que les permite de alguna manera saber dónde están, cómo están y hacia dónde van, ¿verdad? Pero también puede ser un motivo, puede ser un factor de motivación como también un factor de desmotivación. De hecho, por ahí corre en algún momento el planteamiento que los partidos políticos estarían, en este caso las fórmulas presidenciales en su mayoría, estarían de alguna manera considerando renunciar precisamente a participar en este proceso electoral. ¿Cómo ve usted esta situación? No lo he escuchado desde esta perspectiva que usted me la está planteando. He oído algunos comentarios, no lo puedo certificar porque no he conversado con ninguno de ellos, pero de ciertos sectores políticos están hablando de abandonar la campaña, pero usando no estos elementos de la poca popularidad, sino el hecho de que no tienen recursos. Los fondos. Entonces, como se suma ese elemento. Sí. Entonces, como no tienen recursos, debo entender que detrás del argumento se le agrega, como usted dice, este tema de tener poca motivación para poder seguir competir de la elección. Entonces dicen, bueno, si voy a sacar el 3, el 4, el 5% y no tengo dinero, pues ¿para qué sigo en esto? Puede ser. Pero así, por esa razón en concreto, no he escuchado que ninguno de ellos diga nada. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias políticas de suceder este primer escenario, si lo vemos desde ese ángulo? Entonces, son varias posibilidades. Uno, el que toque una candidatura única, ¿verdad? Que creo que no sería lo más sano ni para ellos ni para el país. ¿Y por qué digo esto? Porque no solo está en juego la presidencia, está en juego el Tribunal Supremo, está en juego varias otras cosas que con el hecho de participar se logran tener algún elemento que le pueda ayudar a los partidos pequeños. Ahora, ese es uno de los escenarios, la candidatura única. El otro escenario es que la oposición construya una candidatura única, que eso se ha venido manejando también desde hace tiempo. Hubieron algunos intentos y fracasaron. Entonces, pero he escuchado varias opiniones de algunos de ellos que dicen que esperan siempre poder llegar a construir una candidatura única en la oposición. Sí. Eso probablemente les mejore un poco las posibilidades. Habría que ver qué tanto le puede mejorar,
pero eso hasta que no lo hagan, hasta que no tengan un planteamiento concreto, es muy difícil. Ok, doctor, refiriéndonos siempre al resultado que arroja esta encuesta electoral, el tema sobre la calificación que pondera la pregunta de ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente se haya presentado como candidato a la presidencia para las próximas elecciones? Hay un 69.9% que dice estar de acuerdo. ¿Es una buena ponderación que mantiene ese perfil de lo que se ha venido teniendo? Bueno, hay varias encuestas que andan alrededor de esa cifra. Ok. Es decir, porque aquí hay que separar el tema de la simpatía, que normalmente es más alta, anda ahí por 80, 90 en las otras encuestas, y el tema de ya la actitud electoral del ciudadano. En este otro último nivel, las cifras oscilan entre el 60 y el 65%. O sea que más o menos esta cifra que usted me está dando coincide con lo que hemos visto en otras encuestas. Hay un elemento también que antecede a toda esta, llamémosle, dimensión de debate que se ha venido teniendo en los últimos días, y que a lo mejor a estas alturas pues ya está dicho, ya está la inscripción, pero que siguen siendo también dentro de la agenda del discurso de la oposición para calificarla de inconstitucional. ¿Qué piensa usted al respecto sobre la inscripción? ¿Es inconstitucional o es constitucional? Aquí ya entramos en la materia prueba de su trayectoria como abogado, ¿no? Vamos a ver. Esto que voy a explicar es un poco complejo Por favor. Y no... Todo está basado en el artículo 152 de la Constitución. El artículo 152 plantea, cuando se da la Constitución en el 83, le hacen un cambio a la redacción que venía de la Constitución del 50 y del 62 y dicen que el momento para evaluar si se cumplen o no los requisitos es el momento de inscribirse como candidato. Entonces la frase que inicia el artículo es: no podrán ser candidatos a la presidencia. Y a partir de allí se empiezan a redactar una serie de causales. La primera de ellas dice que no podrán ser candidatos a presidente los que hayan desempeñado la presidencia en el periodo inmediato anterior. Esa redacción es idéntica a la que tenían las constituciones anteriores, solo que en las constituciones anteriores se referían al hecho de decir no podrá ser presidente el que haya ocupado la presidencia en el inmediato anterior. Entonces era claro que no podía haber una reelección secuencial. Pero en esa redacción que le dieron en el 83, la cosa quedó un poco patoja. La interpretación general, la que todos vimos, la que todos quisimos ver, la que todos estuvimos viendo durante 40 años, y yo en lo personal creo que es la correcta, es lo que quisieron decir los diputados era mantener esa cultura de que no se podía reelegir en 2 periodos consecutivos. Pero esa es la interpretación que yo hago. El problema está en que la mala redacción permite otras 2 interpretaciones, por lo menos. La Sala de lo Constitucional anterior, una de las salas anteriores, hizo una interpretación y dijo que el periodo de separación entre una candidatura y la otra candidatura del mismo presidente tenía que ser de 10 años. Pero para hacer eso, la sala tuvo que interpretar el artículo. Y de ahí se salió del marco que todos lo habíamos leído durante 40 años. ¿Con las facultades de interpretar o no? Ellos tenían la facultad de interpretar. Eso estemos claros que así es. Sí. En eso llega esta sala, y esta sala, usando las mismas atribuciones que usó la sala anterior, usando las mismas atribuciones, dice: la interpretación de esa sala fue mala.
fue mal hecha. Y la correcta interpretación es, y da la interpretación según la cual, esa interpretación de la sala, el periodo inmediato anterior se refiere, en el caso concreto de este gobierno, al gobierno de Sánchez Serén. Entonces dice, el que haya sido presidente en el gobierno anterior no puede ser presidente en el siguiente. Y tampoco puede ser el que haya ocupado la presidencia los últimos 6 meses de este periodo. Esa es la interpretación que da, y esa interpretación abre la opción y habilita a que el presidente pueda reelegirse en este periodo, que eso es lo que está. Mi posición en eso es que yo puedo disentir, como he disentido en muchas de las resoluciones de la sala. Escribí artículos en su momento sobre esto, pero en todas ellas sostuve que el ente encargado de interpretar era la sala. ¿Y lo has hecho con esta...? Y yo con esto soy consistente. Es decir, no me gustan las interpretaciones de la sala, pero entiendo que son los únicos que pueden hacerlo. La discusión de si la sala es o no es puria, esa es una discusión que a mi entender está fuera de la discusión. ¿Verdad? Con este punto elemental que plantea este documento último, en la cual habilita el proceso de inscripción, de participación, no la reelección. ¿Es esto es reelección o segundo mandato el que vamos a tener? Es reelección, es decir, yo creo que hay que estar claro de eso, no es una reelección. Ahora, que la forma de redacción del artículo primero habla de candidato y obviamente después, pero una cosa no se sucede sin la otra. Entonces yo creo que esa elegancia lingüística de estar diferenciando entre un segundo mandato y hay que llamarlo por su nombre, es reelección. Pero el punto no es si es o no reelección, es que, y tampoco el punto no es si la reelección es buena o mala. La cuestión está más bien si la sala, al hacer esa interpretación, tenía la facultad de hacerla, y si esa interpretación hecha por la sala, en consecuencia, habilita o no al presidente a presentarse como candidato. Entonces, eso es lo que está. Toda esa otra discusión, que tienen toda la razón mis colegas en decir que la interpretación correcta del 152 no es la que hizo esta sala, y yo esa parte la comparto, pero otra vez, y entonces, ¿verdad? Ahora, para que eso cambie, tiene que cambiar la sala, porque así como esta sala dio una nueva interpretación a la interpretación que había dado la sala anterior, pues entonces, para que esta interpretación que dio esta sala cambie, tiene que llegar otra sala. Y eso, el momento de hacerlo es en el nuevo Congreso. El Congreso tiene que elegir, si mal no me equivoco, 5 magistrados normales, y tiene que magistrar 2 más porque han muerto o hay cosas de esas. Entonces tiene que elegir a 7 magistrados, lo cual virtualmente cambiaría la estructura de la Corte Suprema. Entonces creo que ese es el momento de pensar en qué abogados hay que nombrar y un poco ir viendo cuál va a ser el futuro de la doctrina constitucional. Ok. Subsecuentemente a todo lo que hemos conversado, doctor, viene la Asamblea Legislativa y otorga la licencia al presidente y al vicepresidente, pero sin quitarle las prerrogativas. ¿Tendría que haber renunciado o qué es lo que se esperaba realmente, de acuerdo a lo que podríamos esperar de su análisis jurídico? No, yo diría que la renuncia no estaba permitida por la Constitución. Es decir, en materia de la renuncia, la Constitución es muy cerrada. Okay. Lo que la sala dijo en la resolución, esta que hizo la interpretación, dijo, deberá pedir licencia. Sí. No dijo bajo qué término, pero licencia.
se armó una discusión diciendo que la Constitución no abría la causal de ir a una campaña como una licencia, como una causal para una licencia. Yo creo que era una discusión que no tenía sentido, porque al decir la sala que debía pedir una licencia, habilitaba la causal, porque la Constitución da las cosas que sean por muerte, por enfermedad, por otras cosas, y dice por otras causas legales. Esas causas legales lo que tiene que ser es una causa que tenga una base legal para poder pedirla. Al hacer la sala una disposición que dice deberá pedir una licencia, está creando la causal legal para pedir la licencia. Entonces yo ahí nunca le vi un problema. Creo que se pidió bien. Hay una discusión si debió haber o no llegado personalmente a la Asamblea para ratificar la solicitud. Yo creo que esas son de esas disposiciones que son como resabios históricos de la Constitución, que el mundo moderno ya debería ir ajustándose a este tipo de cosas, porque era claro que la solicitud del presidente la estaba haciendo el presidente. Él la había ratificado de distintas maneras, en varias formas. O sea que la parte de la formalidad de tener que ir a pedir, a ratificar para demostrar que era, porque eso lo que tiene como sentido es decirle al pueblo, decirle, efectivamente soy yo el que estoy pidiendo el permiso y nadie me está obligando a pedir este permiso. Eso es lo que quiere decir llegar a ratificar. Pero en las condiciones tal como estamos, con los medios tecnológicos de comunicación que tenemos ahora, eso se puede subsanar de distintas maneras. O sea que no le veo problema. Doctor, perdón, solo para cerrar. Y el tema de que mantuviera o no la parte pasiva de la responsabilidad, porque su calidad él lo que pide es que lo suspendan de sus labores activas. ¿Qué quiere decir suspender sus labores activas? Quiere decir que él ya no va a ejercer la presidencia los próximos 6 meses. No quiere decir que renuncie al cargo de la presidencia, es que no la va a ejercer, que es el requisito que la Constitución pone para que pueda correr como candidato, que dice que no haya ejercido la presidencia en los últimos 6 meses. Y en el castellano ejercer es desarrollar las labores. Entonces, cuando él dice que se me libere de desarrollar las labores, yo lo entiendo eso perfecto. Ya que sea sin goce de sueldo, que tenga derecho a la seguridad personal o algún otro tipo de esos privilegios que van asociadas al cargo, yo eso ya lo veo una materia secundaria y lo veo como lógico que muchas de esas cosas tengan que seguir en manos del presidente. O sea, ¿hay validez entonces en seguir manteniendo esas prerrogativas? No le veo ningún problema, porque es que, mire, hay un tema práctico. Es decir, sigue siendo el presidente. Hay un riesgo de seguridad sobre su persona y su familia. Eso creo que cualquiera lo entiende. Entonces, no veo por qué va a decir, voy a dejar la presidencia y me quitan la seguridad. Solo para que lo veamos. Un funcionario normal, cuando deja su cargo, no en licencia, en renuncia, cuando deja su cargo, tiene derecho a tener seguridad por 3 años posteriores a que salga de su cargo. ¿Por qué es esto? Porque los riesgos políticos asignados al desempeño de su cargo no se quitan el día siguiente que él termina. Entonces, por eso es que la ley le da la posibilidad de continuar por varios meses más con eso. Si eso es así con un funcionario normal, con mucha razón diría yo, tiene que ser así
con funcionarios como el vicepresidente y el presidente. A ver, ese es uno. Entonces, ¿existe o no existe, o es válida la argumentación que plantean sus adversarios que van corriendo también en fórmulas presidenciales al sostener que están en desventajas bajo esa figura aprobada por la Asamblea Legislativa? Ahí sí no le podría decir, porque ¿cuál es la única ventaja que él tendría en relación con los demás? El tema de la seguridad, el tema, digamos, del batallón presidencial, para decirlo de otra manera. Pero no creo que eso le constituye una ventaja invencible en relación a los otros candidatos. Yo creo que más bien el tema de la ventaja le viene dado si es que el poder que él pueda tener indirecto implica cerrar calles, decidir sitios para mitines donde él puede y los demás no pueden, ese tipo de cosas, pero yo no veo que eso esté pasando. Porque tal como estoy viendo la campaña, no es una campaña clásica, no es una campaña de mitines llegan. Es algo atípico lo que se está viviendo, ¿no? Es otra cosa, lo que estamos viendo son redes sociales. Sí. Entonces, no veo de dónde viene por ese lado la ventaja. Que es claro que el único partido que está teniendo recursos para poder hacer campaña en televisión y todo, son ellos, pues sí, pero eso es un tema de cómo cada quien consigue los recursos. Ok, y hablando del tema de redes sociales, voy a resaltar un elemento de juicio que plantea la población a la pregunta que se le formuló sobre ¿a dónde cree usted que se promulga más la noticia falsa, verdad? Y realmente el posicionamiento para la radio y para la televisión es que somos los actores en donde se genera menos información falsa. Algo digno de resaltarlo porque eso también nos lleva a reconocer que se están haciendo esfuerzos para poder verificar y certificar que la información que nosotros proporcionamos siempre tiene un respaldo, ¿verdad? Eso es un elemento muy importante. Y las redes sociales salen con la tasa más alta en donde se genera más información. Es que eso es de lo más claro, Ernesto. Yo sí veo tanto el periodismo escrito, el periodismo radial, como el periodismo televisivo, han subido en grado en la lógica de buscar la verdad. Es decir, si van a publicar algo, por lo menos lo que yo he podido ver, a mí me consultan para verificar o para dar opiniones, y ahí puedo darme cuenta de que hay un nivel de profesionalismo muy elevado a nivel de los periodistas. Eso sí lo puedo decir, pues yo lo veo, lo percibo con claridad. Distintas son las redes. Las redes cualquiera publica cualquier cosa. Y yo, por ejemplo, en el tema de las redes, todo lo que está en las redes, a no ser que tenga una fuente que es un medio de comunicación que lo está firmando, en ese sí lo recibo con tranquilidad, digamos, como una noticia cierta, pero cualquiera de esos otros que tienen nombres raros y cuestiones, yo eso lo veo con cautela. Con muchísima cautela. Y casi nunca le doy fe. Ok, interesante. Tengo una pregunta por acá, doctor, aprovechando su presencia, y luego me voy a una pausa, y quiero hablar de otros temas, sobre el caso muy en particular, donde el presidente pide una investigación para sus funcionarios del Ejecutivo, ¿no? Vamos a hablar de ese tema. Pero antes hay una pregunta, doctor. Después de toda esa explicación, como ciudadano, ¿qué vale más? ¿La Constitución o la resolución de una sala constitucional? Pregunta importante. Sí, primero hay que aclarar lo que es una resolución de una sala de lo constitucional. La teoría que se vino construyendo y que debo advertir, yo no estoy de acuerdo. O sea, esa teoría no la comparto, pero es
es lo que ha venido pasando desde que se firmaron los acuerdos de paz para acá. La teoría era que la sala no solo era el intérprete final de la Constitución, sino que era la única entidad que tenía la capacidad de hacer que una forma de interpretar la Constitución fuera obligatoria para todos. Eso llegó al punto tal que en algún momento los mismos magistrados hablaban de mutar la Constitución. Y lo decían. Fue unas discusiones terribles cuando, por ejemplo, cambian el 85, cambian el artículo de la caja única, cambian el artículo de las concesiones que tienen que ir al Congreso, empiezan a cambiar los artículos. Estoy hablando de cambiarlos. En una cosa decían una cosa y ellos decían otra. Igual pasa con el 152, la sala lo cambia y esta otra sala lo vuelve a cambiar. Entonces, lo que tenemos que entender es que este tipo de resolución se integra a la Constitución. No sé cuánta gente sabe y ha leído la resolución de la sala, pero hay gente que dice que, por ejemplo, que hay 6 artículos que claramente prohíben y que el 152 solo es uno de los 7 y que en consecuencia, si se interpretan todos, está claro que no se puede. Y la verdad, esa es la forma correcta para interpretar. Pero resulta que la sala los reinterpreta todos, no solo el 152. Se pone a interpretar el de los 5 años, el que no se puede sostener un día más, el de la alternabilidad. Todos y cada uno de ellos, la sala les fija una interpretación acorde con la interpretación del 152. Entonces, para contestarle con claridad, la resolución de la sala integra la Constitución. Y mientras esa sea la resolución, así estamos. Así está la Constitución. Así está la Constitución. Interesante. Voy a una pausa, 7-3 minutos. Regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con el doctor Francisco Bertrán Galindo, abogado constitucionalista, con quien hemos hecho un repaso en la combinación de todo el clima electoral y aquellos aspectos elementales que salen a juicio a la hora de tirar cartas sobre la mesa y que desde luego merecen también tener la parte interpretativa como lo hemos tenido desde su análisis esta mañana. Teníamos una pregunta, me estaba diciendo, produciendo una última pregunta. Si esa resolución que habilita al presidente a inscribirse como candidato lo hubiese hecho la sala del 2009, ¿cambiarían las cosas, doctor? No entiendo. Bueno, es una pregunta como capciosa, pero vamos a ver. Si esta interpretación la hubiera hecho otra sala, no tendrían por qué cambiar. Es que, vamos a ver, yo soy abogado y tengo una manera de cómo veo la Constitución. Yo soy más convencional y me apego a la letra de la Constitución. Y uso como elemento secundario para interpretar las discusiones y las valoraciones históricas de la Constitución. Si yo fuera el magistrado, sea el 2009, sea ahora, hubiera llegado a una determinada interpretación. Pero lo que pasa es que en ese devenir del proceso de una sala de lo constitucional que empieza a plantearse que puede mutar la Constitución, que las disposiciones de la Constitución se pueden y se deben ajustar a los tiempos, porque 40 años es demasiado tiempo, o que empieza a jugar política con las resoluciones,
resulta que uno como abogado queda desarmado porque pues yo puedo pensar cómo se interpreta lógicamente cada uno de los artículos, pero resulta que la sala juega política y te toma otras decisiones. Yo le voy a poner casos como por ejemplo esto que el FODES, por ejemplo. El FODES como fondo era constitucional, pero la forma de financiamiento del FODES era inconstitucional. Pero la sala dijo que era constitucional. ¿Y por qué lo dijo? Porque los partidos políticos estaban presionando que querían dinero para sus alcaldías. Pero era inconstitucional, pues la Constitución prohíbe que se puedan dejar ignorados los ingresos del Estado, que de acuerdo a la Constitución tienen que entrar a una caja única. Y sin embargo reformaron la Constitución. El artículo 120 habla de cuáles son las concesiones que tienen que ir al Congreso. Pero el señor Funes tenía un pleito con una empresa geotérmica italiana y quería ganar el pleito a cualquier forma. Bueno, convenció a la sala a que hiciera una interpretación del 120 y agregara una cantidad de concesiones que la Constitución no las incluye. Reformaron el 120. Desaparecieron en su momento la figura del diputado suplente, por ejemplo, de la noche a la mañana, que es otro elemento que he escuchado. Entonces, y todas esas resoluciones yo nunca estuve de acuerdo, nunca. Y escribí artículos, porque es que a mí lo que más me molesta de todo esto es que uno lo dijo. Digo, están abriendo una puerta a una interpretación que nos va a costar mucho. ¿Es eso lo que vivimos hoy en día? Claro, pero resulta que todo mundo quería celebrar porque sentían que los magistrados los representaban en la batalla política contra los partidos políticos, porque es que les agarró a la sociedad civil una cosa contra la partidocracia. Y ahí salieron los diputados independientes y toda una serie de cosas que todo el mundo celebraba. Y yo decía, no lo celebren, es un error. Están abriendo la puerta de algo que después se van a arrepentir. Y como digo, para prueba mis escritos del 2009. Imagínense desde cuándo. Sí, yo lo recuerdo. Eso se suma también a lo que decía el doctor Julio Valdivieso, nuestro director. Julio ha sido uno de los que más ha batallado. En este programa cuando lo tenía los días viernes, decía siempre, están sentando un precedente. Y habían otros abogados que igual lo decíamos. Esto ha dividido el pensamiento profesional de la comunidad de abogados, doctor, porque otros no piensan igual. No, pues es que, vamos a ver, lo que pasa es que el tema en sí es quizás el más delicado de todos los temas, ¿verdad? Abre una discusión. Claro, y es que, vaya, esta interpretación en este tema en concreto da un salto cualitativo que no, los otros habían sido como prolegómenos de una reforma más seria. La que hace la reforma seria es esta. Entonces, por eso es que los otros se quedaban como una discusión y al final todo el mundo decía, vaya, pues, que no sean 5 años entre candidatos, que sean 10, pues que sean 10, pues. Pero estaban claros que estaban interpretando la Constitución. Vaya, esos 10 años que le pusieron a la reelección, se lo pusieron porque no querían que Funes corriera nuevamente como candidato. Explíquese usted que una sala de lo constitucional resuelva por eso y cambie el artículo y en lugar de ser una diferencia de 5 años como lo habíamos interpretado todos siempre, de repente ellos lo convierten en 10 años para que Funes no corriera en un segundo periodo como candidato. Y perdóneme, doctor, pero no quiero asumir el rol ni el papel de abogado, porque obviamente mi respeto y no lo soy. Pero yo recuerdo que también dentro de esa misma
digamos, corriente o tendencia o resultado de este tipo de trabajo o de sentencias o resoluciones, surge también la figura de la candidatura independientes a diputados. No, claro, pues era lo que yo le decía. Cambiaron el 85. Sí. Y surge trazando digamos, sobrepasando un elemento claro, que nadie puede ser electo a un cargo de esta naturaleza si no es a través de un partido. Sí, yo tengo mi teoría por qué la reforma esa. Porque en esa sala habían un par de gentes que habían sido, digamos, afines al señor Hamdan, a Shafiq Hamdan. Sobre la mesa de negociaciones de los acuerdos de paz quedaron unos puntos que no fueron aceptados por la otra parte, y uno de ellos fue la reforma del artículo 85. Porque el artículo 85, cuando lo dio la constituyente del 83, lo hizo dirigido con nombre y apellido contra lo que en ese momento era el Frente Guerrillero, que era el FMLN, que quería participar de las elecciones sin ser partido. Entonces los partidos de esa época le dijeron, no, si usted va a participar tiene que hacerse partido. Y por eso redactaron lo que redactaron. Pero eso quedó el pleito por algún lado. Entonces, en esa reivindicación posterior es que salen ese tipo de resoluciones en donde dicen, no, están permitidos los independientes. Como para... O sea, todo eso es para platicar bastante con más café de por medio. Fíjese que confieso que me quedo con el sabor a seguir conversando. Voy a invitarlo siempre que su agenda obviamente lo permita, de llevar a cabo una segunda conversación, ¿no?, sobre estos temas, porque nos quedan otros elementos de juicio. Por ejemplo, lo decía, el combate a la corrupción. El presidente dijo pidió a la Fiscalía una investigación de sus funcionarios, ¿no?, de gabinete. Bueno, yo entendería que el presidente, si dijo eso, es porque ya están las investigaciones. Es decir, el presidente no lo veo. O sea, puede hacer un segundo mensaje, que es decir, manténganse quietos, ¿verdad? Porque él va a salir del gobierno y existe el riesgo que los funcionarios que se queden vean la oportunidad de que hacer más cosas de la cuenta. Pero por el otro lado, si hizo eso de decirle al fiscal y investígueme, en mi lectura, ¿verdad?, eso ya tiene que estar hecho. ¿En qué momento el fiscal va a usar eso? No lo sé. Pero para mí las investigaciones ya están hechas, ¿verdad? Ya solo estaría de ejecutarlas. Estaríamos viendo capturas en su momento en los próximos días, seguramente, ¿no? Sí. Yo opino eso, pero la verdad no tengo información, simplemente es análisis de la información, ¿verdad? ¿Qué alcances tiene esto dentro de un contexto electoral como en su momento también se lo demanda la oposición, en cuanto a que, bueno, ¿y por qué no se ha hecho todo este tiempo atrás y por qué hacerlo ahora? No lo sé, la verdad que no sé qué impacto tendría. Es decir, cuando el presidente lanza la campaña anticorrupción en su discurso que dio en el Congreso, pareciera como que eso iba a tener un gran atractivo comunicacional, y al parecer no lo tuvo mucho. Quizás porque no se tocó la parte de funcionarios de este gobierno. Habría que ver si ya tocando funcionarios del gobierno el impacto comunicacional es más alto. Me parecería que lo lógico es que el presidente esté limpiando la mesa para su segundo mandato. Es un acto, me hace lógica. Es un acto con un valor importante, entonces, dentro de un gesto de gobierno, de presidente. Como gesto, sí, hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Hasta cierto punto es algo que históricamente yo no lo había visto. No sé, allá por tal vez no sé,
No quiero hacer ni ser comparativo para que me lo agarren peyorativo, pero el decirle, señores, aquí los tengo y aquí, fiscal, por favor, allí investiguenme. Mire, tiene un montón de matices, algunos buenos y unos malos, ¿no? ¿Verdad? Tiene muchas connotaciones, porque el fiscal no necesita que el presidente le diga hace esto para hacerlo. Él es independiente y está obligado a hacerlo de todas formas. O sea que ese es un gesto más bien construido para mandar un mensaje. Pero ¿qué es lo que el fiscal va a hacer? Yo todavía no logro dimensionar hasta dónde y qué tan profundo va a ser. Que ya lo tiene hecho, estoy convencido que ya lo tiene, y va a ser más bien un tema de tiempo en qué momento lo va a hacer. Ok, doctor, ya se nos fue el tiempo, 7:20. Le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado. Vamos de nuevo a buscar el espacio en su agenda para que podamos seguramente ampliar estos y otros elementos que hemos tratado esta mañana en la mesa. Gracias por habernos acompañado y me alegra verlo muy bien. Ahí estamos todavía dándole. Sí, muchísimas gracias. Le agradezco mucho. 7:20. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos con nuestra segunda parte del programa. Gracias a Luis por esa importante información. Vamos de inmediato desde luego a darle la más cordial bienvenida al director general de Migración, al doctor Ricardo Cucalón, con quien vamos a hablar acerca del recién lanzamiento del pasaporte en línea, conocer toda esta, digamos, nueva herramienta que va a permitir a la facilitación también de la obtención de este importante documento. Ricardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, muy amable por tu invitación. Bienvenidos toda tu teleaudiencia también que nos está escuchando, nos deja entrar a la intimidad de sus hogares. Tengan todos muy buenos días, estamos para servirles. Bueno, recientemente estuvimos acá hablando de muchos proyectos importantes que se han venido desarrollando a lo largo del cierre de este año. Ahora, desde luego, el pasado martes se presenta el pasaporte en línea como una plataforma digital para que se puedan renovar este documento ya ocupando la tecnología, ¿cierto? Correctamente. Bueno, no quisiera comenzar esta postura sin antes darle un reconocimiento a todas aquellas personas que en realidad lo merecen, compañeros nuestros de trabajo, míos, donde se inicia esta idea después de unas pláticas con el señor presidente para poder mejorar los servicios. Ya esto hace unos meses atrás, y me siento con el equipo mío, al cual yo quiero reconocer públicamente, si me permitís, claro. Ernesto, a mi querido amigo abogado Walter Recinos, a Eleonora Marroquín, a Rocío Pinto, a Ismael Díaz, a Juan Carlos, a todas estas personas que trabajan conmigo, sentados en una mesa de la oficina, empezamos a pensar y a meditar cómo podemos innovar para mejorar los servicios que le prestamos a la población. Y llegamos al punto de pensar tantas cosas como desde el tráfico. O sea, cuánto gasta la gente para moverse de un lugar a otro en este tráfico que ahora tenemos, por sacar, por ejemplo, lo que pensamos en ese momento, el pasaporte. ¿Cuánta gente se tiene que desplazar en San Salvador, ya sea a Soyapango, a la Central, a Cascadas, a Maferrer, y perder cuánto tiempo para llegar? Ya hemos mejorado el tiempo, y el doctor Bertrán me lo decía ahora antes después del programa de la contigo, entrevista, ¿sí? Ajá, me decía él, lo felicito, director, me dice, porque yo me tardé 20 minutos en sacar mi pasaporte. Entonces ya tenemos como el andamiaje de sacar el pasaporte en el lugar en corto tiempo. Pero ¿qué hacemos para ayudar a la gente que se tarda tanto tiempo para llegar? Y empezamos a pensar y a pensar y a meditar cómo podíamos hacer, hasta que llegamos con este equipo que menciono y otros más que merecen también la pena reconocerles ese esfuerzo, día tras día, noche tras noche. Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, hasta que llegamos al punto de pensar que teníamos que tener un pasaporte en línea. Y este pasaporte tenía que ser entregado a la persona
ya solamente para llegarlo a recoger o mandárselo. Y así nace la app web, Sí. pasaporteenlinea.migracion.gov.sb, donde todas las personas pueden entrar. El único requisito es que sea salvadoreño, obviamente, y que viva y resida en el país. A ver, detengámonos ahí un poquito para comprender bien. Sí, este es un nuevo, digamos, servicio que viene a facilitarle tiempo, ¿verdad? En ahorrar tiempo y otros elementos que podríamos verlo de beneficio. La persona lo que tiene que hacer es ingresar a esta dirección en línea, pasaporteenlinea.migracion.gov.sv. ¿Sí? Es correcto. ¿Y ahí cuál es el proceso que viene ahí? Cuando entra a pasaporteenlinea.migracion.gov.sv, ahí está, es una plataforma sumamente amigable. Es una plataforma que, te digo, un niño, por decir algo, ¿Sí? puede utilizarla perfectamente bien. Es una ventanilla de migración que yo puedo tener aquí, en mi casa, donde está, y yo estoy dando y fíjate cómo, la información. Y fíjate cómo es Dios, y lo meto porque si no me dirijo a Él todos los días, creo que no me fuera tan bien. Ese mismo día que nosotros decidimos lanzar, con anterioridad ya para la fecha, Sí. lanzar esta plataforma, resulta que Identidad Digital, que es una plataforma Sí. de gobierno, donde toda la gente puede entrar para saber lo que pasa o servicios que prestan cualquiera de los ministerios y de cualquier institución de gobierno. Ese mismo día la plataforma de Identidad Digital está lanzando su nueva plataforma, llamémosla así, más moderna, más rápida. Entonces a mí me gustó porque pegamos exactamente igual. O sea, nuestra plataforma con la de ellos, porque cuando entras a nuestra plataforma, a nuestra app web, pasaporteenlinea.migracion.gov.sv, te dirige a Entidad Digital. Y en Entidad Digital, cuando entras y ya te registras, te empieza a decir todo paso a paso cómo vas a hacer, qué es lo que vas a necesitar. Ya ni siquiera vas a necesitar meter tus datos. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un enlace con el RNPN, con el Registro Nacional de las Personas Naturales, donde tus datos van a aparecer inmediatamente cuando tú entras y pones tu DUI. Sí. O sea que digamos el portal lo que me da a mí es la opción, la licencia de mi DUI para poder entrar. Con el número de tu DUI que te lo pide, inmediatamente van a aparecer todos los datos ahí. Cuando se trata de menores de edad para sacarles, no hay opción para ellos ahí. No hay opción para menores. Okay. No todavía. No va a haber Okay. por una buena razón. Interesante. Okay. Sí, dime. Por una buena razón. Y la razón es muy, muy lógica. No podemos darle un pasaporte en línea a un menor cuando los requisitos son que los dos padres se presenten para sacarlo. Si por algún motivo los padres están separados, divorciados, hay un problema con la Procuraduría, hay un problema con Fiscalía, hay un problema judicial en algún tribunal, entonces no se puede sacar. Okay, por lo la tanto, gestión ya es presencial. Es correcto. Entonces, la seguridad del pasaporte se vulneraría si le podemos dar un pasaporte en esa manera. Ok, entonces un padre de familia no puede hacer ese trámite a través de esta... Para un menor de edad, okay. Ni un menor de edad tampoco lo puede hacer solo. Ok, sin embargo, Tiene que ser todo mayor de procedimiento sí se puede hacer basado en el ya mayor de edad. De 18 años. Ahora, toda digamos, este andamiaje de información digital, y viene la pregunta del millón, que creo que la hicimos la vez anterior, es qué tan seguro es todo esto, ¿no? El pasaporte, porque hoy en día hay de lecturas a lecturas, de prejuicios a prejuicios con relación a la vulnerabilidad a la que se puede someter un documento de esta naturaleza. Bueno, cuando nosotros llegamos a Migración encontramos un pasaporte ¿Sí? relativamente seguro, digamos así. Pero obviamente mejoramos los niveles de seguridad del pasaporte. No puedo decirlo porque pues entonces dejarían de ser niveles de seguridad. Pero este procedimiento está sumamente vigilado, sumamente controlado, de tal manera que nadie, por ningún motivo, puede vulnerar los sistemas de seguridad que tiene el pasaporte para que sea entregado. No hay manera de poder
falsificar la documentación ni dar un pasaporte que no se deba de dar a la persona que se le debe dar. La persona tiene derecho a poder obtenerlo en cualquiera de las agencias nuestras, en San Miguel, en Usulután, en Santa Ana, en Pasatiempo, en San Salvador, Soyapango, Central, Maferrer, Las Cascadas. En cualquiera de nuestras sucursales puede escoger dónde puede traerlo, y también puede escoger por un costo adicional que es pagado a la compañía, que ronda los $5.90 para más o menos para poder enviárselo a su casa. Para eso contratamos una empresa después de ciertos procedimientos exhaustivos para saber que esta empresa es totalmente confiable para que pueda llevar los pasaportes a la casa. A ver, hay un elemento importante que veía en la presentación que se hizo recientemente, en la que otro de los beneficios es que la persona puede escoger la fotografía que ella quiere colocar ahí en su propio pasaporte, ¿no? Eso fue otra cosa que... O sea, son cosas a lo mejor que sin importancia, pero al final... No, fíjate que no. Termina predominando la vanidad de uno, ¿no? No, exacto. Yo quiero la mejor fotografía. Sí, a como lo te mejor decía. cuando estaba de 15 años, pero... Tal vez no, pero como te decía al principio, fue en una mesa de la oficina de tu servidor y tuya, y de todo el pueblo. Yo tengo, de verdad, soy de puertas abiertas, me pueden buscar a la hora que quieran y cualquier persona. Voy a aprovechar esto. A veces me dicen, director, quiero una cita con usted en redes, ¿verdad? Y no necesitan cita, llegue, y si estoy allí, con gusto lo voy a recibir. Aprovecho ese paréntesis. Eso resulta, como te decía al principio, le agradecía a mis compañeras de trabajo, y me dicen ellas, más que todo, mire, y no se ha dado cuenta que a veces uno no sale tan bien en la foto, porque te das cuenta que uno de hombre como que no se fija mucho en eso. Uno anda buscando helado, ¿verdad? Y ya lo conoce, ¿eh? Entonces, exacto, pero uno de hombre como que no le pone... Y si no, mis camarógrafos aquí en el estudio te pueden decir, siempre andan diciendo, no. Pues el lado es bueno. Ok, interesante. Entonces, lo que te quiero contar es que nace de eso y dicen, bueno, démosle la oportunidad a la gente que pueda usar una fotografía que ellos crean. Cuando entran, va a haber una gama donde puede utilizar la fotografía que desee, pues la pone, lleva sus requisitos, ¿verdad? O sea, quiero aclarar eso. No es una fotografía de modelo, no es una fotografía donde vamos a salir como que estamos en la playa, perdón la comparación. Es una fotografía que llena sus requisitos, tiene que estar de frente, como tipo pasaporte, que se le llama para que usted la conozca, y cuando esa fotografía es ingresada, si no llena los requisitos, le va a negar continuar con el proceso. Si llena los requisitos, inmediatamente le va a dar un ok y va al segundo paso. Y buena oportunidad para preguntar, ¿por qué no puedo tener, qué requisitos me pueden impedir no tenerlo? Por ejemplo, que no pueda llenar. Hay ciertas técnicas que no puedo mencionar del todo porque son las técnicas que ocupamos para saber si los documentos son falsos. Pero si yo tengo antecedentes penales, por ejemplo. No, yo en el caso de... Hay varias, decía, de que no hay la opción para poder llenar los requisitos para obtener el pasaporte. Lo que pasa es que, por ejemplo, este sistema que nosotros tenemos interno, y esto sí lo puedo decir, hay cosas que no podría por cuestiones de seguridad, pero esto sí. Hay gente que no puede obtener su pasaporte por una disposición legal. Ok. Ahí. Por un tribunal, por ejemplo, o una institución, fiscalía, por ejemplo. Entonces, que hay una investigación, algo por el estilo, y se le veda la obtención de un pasaporte, porque obviamente lo quiere para viajar. Y si está vedado para viajar, no le podemos dar un pasaporte. Entonces, el sistema a nosotros internamente nos dice, si Ricardo Ernesto Cucalón entra y está vedado, inmediatamente el sistema lo reconoce y te dice, no pasa. Y inmediatamente se le niega y se le dice el pase para obtener eso. Y se le hace ver que puede pasar a una de las sucursales para que se le explique por qué razón. Quiero cerrar este tema porque quiero hablar acerca de ya un poquito adentrándonos al tema de la temporada de Navidad y de fin de año que se tienen con relación a lo que estamos ya casi viviendo, ¿no? ¿Qué
¿cuánto cuesta elevar a una categoría moderna todo este proyecto como tal? ¿Cuánto cuesta el dinero? ¿Cuánto se ha invertido para poder llevar a cabo esta herramienta que facilita la obtención de este importante documento? Uno. Dos, yo estoy en Estados Unidos, resido por muchos años allá con mi familia, ¿verdad? ¿Yo lo puedo también hacer desde cualquier lugar? No. El pasaporte, esta app web es única y exclusivamente para la gente que reside en El Salvador, Okay. para el salvadoreño que reside en El Salvador. ¿Por qué razón? Porque es una app web creada por la Dirección General de Migración en El Salvador. Nosotros como Dirección General de Migración no tenemos injerencia, ni tenemos jurisprudencia, ni tenemos dominio sobre los consulados. Entonces no podemos extender este servicio. Ya estamos en conversaciones para que muy pronto puedan también en los Estados Unidos, entiendo yo, eso habría que hablarlo con Relaciones Exteriores, el servicio es igual. Ok, entonces eso es bien importante para quienes nos están sintonizando, de que este servicio de poder obtener en línea el pasaporte es únicamente y exclusivo territorialmente hablando. No puede ser una persona que esté fuera y pueda optarla. De hecho, ahí hay mecanismos que lo pueden hacer de manera muy directa también. Sí, allá en los consulados tienen sus propias formas para que, y entiendo que se está avisando a todas las personas para que puedan ellos acudir a los diferentes consulados y hacerlo muy rápido. Allá también se ha trabajado muy bien con la diáspora. Acabamos recientemente de estar por allá entregando pasaporte, entregando DUIs y se hace totalmente rápido. Quería mencionar algo sobre el tema nuestro. Ayer cerramos, en menos de 24 horas, teníamos más de 75 personas que habían ingresado a la app web pidiendo su pasaporte. ¿Cuántas? Más de 75 personas. Y que ya estaban cancelando, porque ahí mismo lo pagás. Sí. En la misma app web. Okay, en línea. Que valga en línea, que valga también la aclaración, no vale un centavo más. El pasaporte sigue valiendo los mismos $25 que vale. El señor presidente nunca quiso, y se nos instruyó de esa manera, que le aumentáramos ningún costo. Hablando tú de costos, cualquier costo, por caro que parezca, es barato. Por una sola razón, porque es un beneficio para usted, salvadoreño. Porque usted es el que se merece lo mejor. El señor presidente siempre nos ha dicho, lo público debe de ser mejor que lo privado. Interesante, vamos a la pausa y regresamos con más proyecciones de temporada. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:41. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aún y cuando ya se haya lanzado esta plataforma digital en la cual usted puede obtener el pasaporte, el valor, decía el director, nuestro invitado de este día, el director de Migración, Ricardo Cucalón, que sigue siendo de $25, ¿verdad? Para que no hay incremento de nada. El único es, si usted escoge que se lo lleven a su casa, el costo es adicional por la compañía que hemos contratado para que lo lleve, que son $5.90, algo así. El otro elemento importante, a manera de resumen, es que esta plataforma está habilitada para la emisión de pasaporte en el territorio nacional, ¿verdad? Y eso hay que acotarlo, porque muchos a lo mejor creerán, lo voy a hacer desde X lugar en la que yo me encuentre en el extranjero. Eso es bien importante de acotarlo. Así es que pasamos a otros temas importantes, temporada navideña y de fin de año, las proyecciones también que se tienen. Bueno, esperamos más de 1.300.000 personas para que nos visiten en esta temporada navideña. Estamos listos, tenemos más de 450 oficiales de migración en todas nuestras fronteras, en todos nuestros aeropuertos. Para el día de mañana, para el día de hoy, tenemos la inauguración del aeropuerto de Ilopango. Ahí nuestro querido amigo Federico Allinker, vaya, unas felicitaciones para él, porque ha hecho una gran labor ahí para restaurar ese aeropuerto que también estaba, como muchas cosas, tirados. Así es que están todos invitados para que puedan ver cómo se ha remodelado el aeropuerto
de Ilopango, al cual se usa. O sea, Sí. la gente lo ha tenido así como que no se pueden aterrizar los aviones, no se puede hacer nada. Es un aeropuerto, entendería, siempre bajo la categoría internacional. Sí, ¿no? sí. Más Exactamente. utilizado regionalmente hoy en día. Sí, ¿no? exactamente. Entonces vamos a darle un nuevo matiz. Estamos colaborando ahí con CEPA para ese evento. Tenemos para ahora, si no me equivoco, a las 4 de la tarde ese evento y vamos a estar todos ahí presentes porque estamos contentos cómo se está cambiando el país. Roma no se hizo en un día, obviamente, pero estamos cambiando el país, estamos mejorando, vamos por el rumbo correcto. Ok, hablando de este tráfico de personas, más de 1 millón esperan 315,000, creo que me dice. 1.315.000 entre ok. ingresos y egresos. O sea, entre entradas y salidas. ¿Qué demuestra esto? Esto lo que demuestra son dos cosas. Primero, que la gente quiere venir al país. Es increíble la cantidad de extranjeros que nos están llamando y nos están preguntando cómo venir al país, qué requisitos se necesitan. Y la verdad, no se necesitan muchos requisitos, no somos exigentes para eso. Sí somos, porque nos toca controlar las entradas de las personas. Ese es parte de lo que es el trabajo de migración. Pero no somos exigentes para eso. Queremos que la gente venga, que nos conozca, que vea esta nueva cara de El Salvador, que vea que nosotros somos un país, como te dije la otra vez, volviendo a ser el país de la sonrisa, ¿verdad? Hemos mandado ese mensaje a todo el mundo y ahora la gente nos está llamando. Hace poco, te digo, hace 2 o 3 días, vino uno de los mayores influencers en Europa, nos dimos cuenta, entró perfectamente bien, tranquilo, y dice él, mire, qué bien se siente, qué rico se siente venir al aeropuerto y que lo atiendan desde que se baja de la manga del avión hasta que sale a tomar su carro, su Uber, su taxi, las personas que lo vienen a traer, ese calor humano del salvadoreño que ahora está aflorando. Eso es lo que nosotros estamos contentos recibiendo a esta cantidad de personas que vienen a visitar y vienen a ver todos esos parques turísticos, balnearios, volcanes que tenemos ahora totalmente remodelados, totalmente a la disposición de nuestra gente para que pase unas felices vacaciones. Felicidades en ese caso también a nuestra ministra de Turismo, Morena Valdés, con la cual estamos trabajando arduamente, conjuntamente, articuladamente, migración, CEPA, turismo, aduana y todas las instituciones que tenemos que ver articuladamente trabajando como un gobierno unido para el bienestar suyo y de todos los salvadoreños. Hablemos un poquito sobre la temporada así de manera muy pragmática, muy directa. ¿Cómo se están atendiendo la demanda? Entiendo que las ventanillas son 70 ventanillas y hablamos no solo del aeropuerto, migración está en las fronteras también, ¿no? Sí, tenemos 8 puntos fronterizos que estamos atendiendo y además de eso tenemos los aeropuertos, tenemos también los puertos marítimos donde nos están visitando mucha gente, viene de Nicaragua, de Costa Rica, de Honduras, aún vía marítima, nos están visitando, entran por el Golfo y estamos presentes ahí. Migración no es solamente pasaporte. Migración es un servicio grandísimo. De hecho, migración es como que fueran 2 direcciones en una, porque por eso se llama Dirección General de Migración y Extranjería, porque también atendemos a los extranjeros. Y ahí están ellos, que no me van a dejar mentir, cómo hemos agilizado sus trámites de extranjería. Mucha gente ha pasado años pidiendo sus residencias definitivas, años pidiendo sus nacionalizaciones, pidiendo sus naturalizaciones, y no se les había otorgado, única y sencillamente porque no querían. Y por el contrario, en otras oportunidades, los gobiernos anteriores les daban la oportunidad, valga la redundancia, a sus amigos, a sus parientes, para que obtuvieran sus naturalizaciones o nacionalizaciones porque eran sus amigos, nada más. En este gobierno no se trata de amistades, en este gobierno se trata del beneficio a la gente. Ya el señor presidente, en la reunión que tuvimos en Casa Presidencial, donde nos llamó a todo su gabinete, nos dejó claro que debemos de trabajar y seguir trabajando en este gobierno que termina en junio y que va a depender del deseo del pueblo salvadoreño si continúan estas reformas al país
este camino correcto que llevamos, y eso se va a decidir el 4 de febrero, que esperamos que así sea y que ese pueblo salvadoreño reconozca, como lo está haciendo, todos los beneficios que obtiene de parte de este gobierno, que los representa única y exclusivamente a ustedes. Ok, hay otro factor que me gustaría tratar y tiene que ver con aquellos inconvenientes que se presentan a la hora de querer salir del país, la familia, que son, en este caso, los permisos de salida de niños y niñas y de adolescentes que no han cumplido los 18 años. Qué bueno que tocas ese tema, sí, porque hay que reiterarlo. A la hora de las horas te encontrás con el gran problema, ¿verdad? ¿Qué hacer? Yo no sé la gente o qué clase de abogados, y lo digo como abogado y notario que soy, y ejerzo esta profesión hace más de 35 años. Hay que tener cuidado, querido amigo, querida amiga, salvadoreños todos, con los profesionales del derecho que contratan. Uno como profesional del derecho tiene la obligación de saber si hay un tipo de restricción o no lo hay, pasando por la Procuraduría, la Fiscalía, los tribunales, para que no tenga problema al salir. Un menor de edad debe de tener todas las prerrogativas para darle los servicios que necesita, pero también debe de cumplir con las obligaciones de los padres para que puedan salir. Hay una ley allí que se debe de cumplir y a veces la gente no la está cumpliendo y a nosotros se nos complica cuando van a salir que no cumplen con los requisitos. A la página, señores abogados, señores notarios, notarias, entren a la página migración.gov.sv y ahí van a encontrar todos los requisitos. Es más, pueden prechequearlo desde ahí, pueden mandar el permiso ahí y se le va a otorgar un QR para que usted no tenga problema ni siquiera de dirigirse a una sucursal. Estamos llevando migración a su casa. Aproveche esa herramienta. Le van a poner un QR y con ese QR se va a dirigir al aeropuerto, si usted va a salir por la vía aérea o cualquiera de las fronteras terrestres que tenemos. Allí le van a dar validez a ese QR y usted va a salir sin problema. Si tuviese un problema, no le van a dar el QR y le van a informar qué es lo que está pasando para que usted lo arregle debidamente como se debe. Ok, interesante, porque iba justo a tratar este tema que tiene que ver con el prechequeo, que también viene a darle la facilitación a la hora de entrar o querer salir particularmente a todo aquel. Y el prechequeo también terrestre lo estamos haciendo con todos los vehículos particulares y con todos los vehículos de pasajeros. Usted puede perfectamente bien también entrar a la página, lo van a dirigir a lo que usted quiere, prechequearse. Todos nuestros oficiales están con un celular inteligente con el cual ni va a necesitar bajarse de su carro. No va a necesitar bajarse de su carro. Recientemente muchas personas se han manifestado en redes sociales admirándose cuando llegan a Lamatillo, cuando llegan a Chinamas, cuando llegan a Anguiatú, a todas nuestras fronteras terrestres, que están nuestros agentes de inmigración trabajando arduamente para que usted ni siquiera tenga necesidad de bajarse de su carro. Inmediatamente allí, si usted está prechequeado, no se va a tardar pero ni 5 minutos en pasar usted y su familia, y que le vaya muy bien, buen viaje y pase felices vacaciones. Ok, hay otro elemento, voy a hacer una pausa, me la están pidiendo, voy atrasado con ella, y es la ley especial transitoria de incentivos y tratos preferenciales destinados al favorecimiento de la repatriación de salvadoreños, que creo que también no puedo pasar por alto para tratar. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:54 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A manera ya casi de conclusión, pero no quiero pasar a hablar un poco de las características y cuál es el aporte que tiene Migración frente a esta ley del fomento de transitoria de incentivos y tratos preferenciales para favorecer a la repatriación de salvadoreños, ¿no? Bueno, habría que aclarar que este es un tema eminentemente aduanal. Mi querido amigo Benjamín Mayorga, que también le mando un gran saludo, creo que estuvo aquí en tu canal hace poco, y explicó perfectamente bien cuáles son los beneficios exactos para esto. Entiendo que la gente
la gente que se quiere trasladar a vivir al país puede traer bienes exentos de pago hasta por $70,000. Pero nosotros, como migración, lo que esta gente tiene que hacer es hacer una declaración jurada de la dirección en la cual va a tener para vivir aquí en El Salvador, y nosotros vamos a registrar esa dirección en la Dirección General de Migración. Y también uno de los requisitos, entiendo en la ley, es de que cambien la dirección en su DUI, que lo tienen que obtener, y posteriormente a esto ellos pueden residir, entrar y vivir aquí. Hay 2 vehículos que también están exentos para que puedan traerlos. No pueden negociar esos carros en 6 meses, de lo que recuerdo de las disposiciones aduanales de esta ley, y a nosotros nos toca regular la estadía de ellos aquí como salvadoreños que son. Eso es bien interesante decirlo, fíjate. Te lo digo por experiencia propia. Mi sobrino es nacido en los Estados Unidos, hijo de mi hermana, y me dice: tío, ¿yo cómo puedo ser salvadoreño? Los hijos de padre o madre salvadoreños, de padre o madre salvadoreños, se reputan salvadoreños. Así es que cualquiera persona que tenga su papá o mamá salvadoreño, haya nacido donde haya nacido, es salvadoreño por nacimiento. Así es que tiene todo el derecho de, en el caso que están afuera, abocarse a un consulado para que se le explique los procedimientos, que son tan sencillos como escribir su partida de nacimiento en el consulado, en el caso de los consulados, o estando en El Salvador, inscribir a ese menor en la alcaldía correspondiente, obtener su partida de nacimiento como hijo de padres salvadoreños nacido en el exterior, e inmediatamente puede, si es mayor de edad, obviamente, obtener su DUI y su pasaporte. Ok, yo creo que era necesario hacer esa puntualidad o esa aclaración. Es muy fácil. Para evitar cualquier tipo de, digamos, en este caso, de roles que pueda tener en migración frente a este. Y es transitoria. No, exacto. Entonces había que aprovechar estos momentos. Si no me recuerdo, también son exentos los bienes que traigan ahora a toda aquella gente que ha estado más de 72 horas afuera. Espero no equivocarme. Más de 72 horas afuera pueden traer hasta $3,000 en bienes exentos de impuestos. Bueno, Ricardo, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte. Son las 8 de la mañana en punto, el que nos hayas permitido conocer esta nueva modalidad de servicio, el pasaporte en línea, que creo que es muy importante que los salvadoreños lo podamos tener presente. Gracias, Ernesto, a ti, gracias a tu teleaudiencia, gracias, pueblo salvadoreño. Les deseo de verdad unas felices vacaciones. Usted descanse, que nosotros en Migración vamos a seguir trabajando por usted. Ok, interesante, buen eslogan. Usted descanse, nosotros trabajamos. Gracias, Ricardo, te agradezco muchísimo. Como siempre, 8 de la mañana en punto por mi parte. Esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.